San Juan Diego Radio, una emisora a través del internet. www.sanjuandiegoradio.com. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Yo trato de guiarme, pues indudablemente por la Escritura, la tradición y el magisterio. Pero hay ciertas cosas que me llaman la atención de Juan Pablo II. Juan Pablo II, yo me ordené en tiempos de Juan Pablo II. A Juan Pablo II le debemos la gracia de que pues él se jugó su fama y su prestigio para sacar adelante la legión. Entonces los legionarios de Cristo tenemos una deuda muy especial con el Papa Juan Pablo II, y además de que él me dio mi bendición para el apostolado. Yo recién ordenado sacerdote, tuve un encuentro con el Papa y le dije que me habían asignado mis superiores, ir a Los Ángeles a trabajar con los emigrantes, a catequizar, y él me dio la bendición para mi ministerio. Entonces mi ministerio está bendito por el Papa Juan Pablo II, y yo me siento heredero, no solo heredero, sino responsable de comunicar las enseñanzas del Papa. Me pasa ese librito que está ahí encima, por favor. Ese librito. ¿Sí? Fácil. Nada más el librito. Yo he leído todos los documentos del Papa Juan Pablo II, menos los de cosas sociales, que a mí no me interesa, porque yo me dedicaba a la fe, ¿no? Y aquí tengo esto, el esplendor de la verdad. Toda la confusión que hay en la iglesia es porque no han leído. Si los sacerdotes y los obispos leyeran este documento, todas las cuestiones y todas las preguntas que hoy se tratan sobre doctrina moral, aquí ya están resueltas, aquí ya están respondidas. Y todo lo que contradija esto va contra la verdad, contra el esplendor de la verdad, que es el pecado más grave que puede haber. El pecado más grave que uno puede cometer, que no se perdona, es el pecado contra la luz. Piensen ustedes que ese fue el pecado del pueblo judío. El pueblo judío pecó contra la luz, es decir, contra el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, ese pecado no se perdona. Dios no perdona el pecado contra la luz. Y tan no se perdona que hasta el día de hoy, lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, los judíos tienen un velo. Tienen la Biblia, la misma Biblia que nosotros, tienen el Antiguo Testamento, que habla de más de 300 profecías del Mesías. Dice que por sus llagas hemos sido sanados, dice que van a ser en Belén de Judá, dice que el que está sentado a la derecha lo va a traicionar. Todas las profecías, y ellos lo leen y no lo entienden y no lo ven, porque Dios les ha puesto un velo. Pero ese velo se los va a quitar, es más, ya se los está quitando. Si ustedes se meten al internet, ya hay más de no sé cuántos, 300,000, pero hace poco eran 30,000, hace unos 20 años eran 30,000 ya los judíos mesiánicos en Estados Unidos. Ahorita deben ser como 300,000, si no ya todos se están convirtiendo. Dios les está quitando el velo. Pero ese velo que Dios les quitó a los judíos se lo está poniendo ahora a la iglesia de Roma. Lo que le está quitando a la iglesia de Jerusalén, se lo está poniendo a la iglesia de Roma, y se lo va a poner, si pecan, contra la luz y contra la verdad. Pues aquí están las respuestas a todas las preguntas que tienen: homosexualidad, lesbianismo, doctrina moral, todas las reglas debajo del ombligo. Aquí dice nuestro Señor lo que dice el Papa, lo que es correcto. Esto es una encíclica firmada por el Sumo Pontífice, ¿sí? Y es infalible esta encíclica, infalible. ¿Sí? Entonces, no hay confusión más que para el que quiere. Entonces yo, como deudor, como legionario, deudor del Papa Juan Pablo II, tengo la misión de defender y de promover las enseñanzas del Papa Juan Pablo II. Y esto, el Papa Juan Pablo II tenía tres cosas que nosotros no somos de devociones. Nuestra espiritualidad está toda centrada en Cristo.
¿Por qué amamos a María? Porque es la Madre de Cristo. ¿Por qué estamos en la Iglesia Católica? Porque es la iglesia que Cristo fundó. ¿Por qué adoramos y veneramos la Eucaristía? Porque ahí está Cristo presente en cuerpo, alma y divinidad. ¿Amén? Amén. ¿Por qué amamos la cruz? Porque en la cruz creemos en el poder de la sangre de Cristo para convertir ese signo de maldición en nuestra bendición. Y por eso todos nos persignamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, estamos confesando el poder de la sangre de Cristo, el poder de la cruz. Bueno, el Papa tenía 3 cosas que me llamaron a mí la atención. La primera fue el atentado que sufrió en Fátima y la consagración que hizo el Papa en el 1984 del mundo y los países del este a Fátima. Entonces para mí es el Papa de Fátima. Y me empecé a interesar más en las profecías de Fátima y estudiar Fátima, pero siempre a la luz del Evangelio. Yo no leo las profecías así aisladas, sino siempre tratando de iluminarlas con el Evangelio. La segunda cosa fue Luis María Griñón de Montfort. Recuerden que su lema, ¿cuál era el lema del Papa? Totus tuus ego sum. Era un Papa consagrado a María. Entonces yo desde entonces empecé a promover la consagración a María y a leer Montfort. Y leyendo Montfort, aunque ya lo había leído, no lo había entendido, porque no siempre lees las cosas, si no subrayas, como yo voy subrayando aquí, sí, le voy poniendo notas a todo lo que voy poniendo para asimilar la doctrina. Solo hasta la tercera vez, y después de hacer mi consagración, vuelvo a leer Montfort, y empiezo a entender a Montfort. Montfort es todos sus escritos son escatológicos. Siempre está hablando de lo que va a suceder en los últimos momentos. Él dice lo que va a suceder en los últimos tiempos, y dice una cosa hermosísima. Dice, los últimos tiempos van a ser los más hermosos, que es los que estamos viviendo. Porque en los últimos tiempos el Espíritu Santo y la Virgen María van a venir a guiar al pequeño rebaño. Dios les quita la autoridad, como se las quitó a los judíos. Recuerdan que les quita la autoridad a los judíos y se las da a unos pescadores que ni eran sacerdotes ni eran nada, que eran ignorantes de todo. A ellos les llega el Espíritu Santo y se convierten en doctores, apóstoles, profetas y mártires. El Espíritu Santo transforma a esos pescadores ignorantes porque les quitó el Espíritu Santo, se rompe el velo del templo. Los judíos se quedan sin el Espíritu Santo, Dios les pone el velo por haber pecado contra la luz y el Espíritu Santo se va con ese pequeño rebaño. Entonces Luis María de Montfort dice que en los últimos tiempos la Virgen María y el Espíritu Santo van a venir con misericordia, poder y gracia a convocar el pequeño rebaño para preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no has leído Montfort y si no crees en la Virgen, no vas a entender esto. Porque Luis María de Montfort aplica una regla diciendo, lo que sucedió antes se va a volver a repetir. ¿Qué sucedió antes? ¿Quién vino antes de Jesús Cristo? ¿Quién nació primero, la Virgen María o Cristo? ¿Y por qué nació primero la Virgen María? ¿Cuál era la función de ella? Preparar la primera venida de nuestro Señor. Traer al Señor. ¿Sí? El objeto de la Virgen María vino primero no porque sea primero de Cristo, sino porque ella va a preparar el camino del Señor, va a preparar la venida de nuestro Señor. Entonces dice Luis María, así como la Virgen María preparó la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, pero lo hizo de una manera oculta, ahora en la segunda venida, la Virgen María va a venir a preparar la segunda venida, a convocar el pequeño rebaño. Lo que dice Lucas 12:32, no temas pequeño rebaño, porque mi Padre se ha dignado daros el reino. Si debemos tener un miedo, un temor, ese miedo y ese temor que debemos tener es no formar parte de ese pequeño rebaño. Eso sí te debería dar miedo, porque el reino es solo para ese pequeño rebaño al que Dios escoge. Te lo da de a gratis, no por tus méritos. Te lo da de a gratis, pero tú tienes que pertenecer a ese pequeño mariano, a ese pequeño rebaño que es mariano, que es carismático, que es eucarístico,
y que vive el yo creo, espero, te adoro y te amo. Entonces Luis María Guiñón de Montfort dice que en los últimos tiempos, la señal de los últimos tiempos, de que ya va a venir Jesús, no son las trompetas, no son los terremotos, no son las catástrofes, no es el hambre, no es la peste. La señal es hermosísima, es la Virgen María que va a venir, se va a aparecer en muchas partes, a convocar a su pequeño rebaño. De Fátima para acá, ustedes empiezan a ver unas apariciones tras otras, y Garabandal, y Akita, y Medjugorje, y todos dicen, y que yo traigo el mensaje de Fátima, y este es el último mensaje de Fátima, y que las apariciones acá en Nicaragua, y las apariciones en Argentina, y las apariciones en Rusia, son la continuación de Fátima. Pues claro que es continuación, todo es continuación de Fátima, porque todo comienza en Fátima. Comienza en Fátima ya el anuncio, y el anuncio más hermoso de Fátima, que es ya pasaron todos los desastres que la Virgen anunció, que el comunismo, que la confusión en la iglesia, todos esos desastres ya pasaron. Falta el último, la última promesa. Al final, mi corazón inmaculado, repitan todos. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Una vez más. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. ¿Crees tú eso? Sí. ¿Quién dice amén? Amén. Un aplauso a la Virgen María. Entonces, si tú crees eso, y tú coincides con Montfort, y lo lees, y lo estudias, entonces se te quitaron tus miedos, porque lo que estamos esperando no es el fin del mundo. Estamos esperando el fin del mal, que sí esperamos. Que se acabe la violencia, que se acaben las mentiras, que se acaben los celos, que se acaben los odios, que se acaben los pleitos, que se acaben los escándalos, que se acaben los insultos, que se acaben los enojos, que se acaben las divisiones dentro de la iglesia. Eso sí estamos esperando, que se acabe el mal, que se acaben las enfermedades, que se acabe el pecado, que se acabe el aborto, que se acabe la violencia contra los débiles inofensos, la violencia contra las mujeres, contra los débiles, contra los pequeños, contra los pobres. Eso es lo que estamos esperando, el fin del mal. No estamos esperando el fin del mundo, estamos esperando el reinado de María, el triunfo del corazón inmaculado de María, que va a preparar. ¿Qué cosa viene a preparar el triunfo del corazón? ¿Qué viene después del triunfo del corazón inmaculado de María? El reinado de Cristo. Un aplauso a nuestro Señor. Es exactamente la promesa que hace Lucas, nuestro Señor en Lucas 12:32. No todos entran al reino. Lo dice Jesús. No temas, pequeños rebaños. ¿Qué son pequeños? Los humildes, los sencillos, los que no critican a las autoridades religiosas ni se pelean con los políticos. Recen por los políticos, recen por el Papa, recen por los obispos, recen, pero déjenlos en paz. Tú nada más recógete con Jesús, recógete con María, recógete ante la Eucaristía, vive el yo creo, espero, te adoro y te amo, y deja a los demás en paz. No estamos en pleito. Estamos ahorita como los apóstoles, en el tiempo de la pasión, encerrados en el cenáculo con María, sabiendo que lo que viene es el triunfo y la victoria de Cristo, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Juan Pablo II, yo empecé a promover la consagración a la Virgen María, me consagré a la Virgen María, y me sucedió una cosa curiosa. En cuanto me consagré a la Virgen María, pues yo siempre predico el Evangelio, siempre tengo que predicar porque soy sacerdote en todas las misas. Pero una cosa es que lo prediques y otra cosa es que lo asimiles, que te golpee. Me empezaba a golpear la palabra de Dios, me empezaba a decir, me empezaba a hablar cada vez que leía algo. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de las bendiciones que se dan a las parejas irregulares, me voy a la Biblia y empiezo a leer a un profeta que yo ni conocía, ni sabía, sí sabía que existía, pero nunca lo había leído, el profeta Malaquías. Me pongo a leer el capítulo 2, dice, ¿qué cosas dice? El capítulo 2 de Malaquías.
de los sacerdotes, habla directamente a los sacerdotes. Y me empezó a golpear y empecé a entender lo que Dios quiere decir. Dios quiere que bendigamos todo lo que Él bendice, pero no quiere que bendigamos todo lo que Él maldice, nada más así de sencillo. No es cuestión de pleito, no es cuestión de... Dios quiere bendecir a todos, pero tenemos que convertirnos. Tenemos que acercarnos a Dios. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa, Dios no lo fue a buscar a su casa, el padre no fue a buscarlo allá con las prostitutas, al lugar de prostitución. Él tuvo que convertirse. Y todos los pasos que dio para alejarse, los mismos pasos, si fueron 10,000 pasos, si fueron 5 días caminando, tuvo que regresarlos todo, él solo. Eso es la conversión. La conversión no es que Dios te bendiga ahí dándole de comer a los cerdos. ¿De qué te sirve? Si tú estás como hijo pródigo dándole de comer a los cerdos y Dios te bendice, te quedas ahí con los cerdos para siempre. No te sirve esa bendición. Esa bendición es una maldición. Lo que te sirve es que tú dejes los cerdos, que tú dejes el mundo de pecado y te regreses. Y venía el hijo pródigo con miedo, venía temblando, venía casi arrastrando los pies. Y cuando lo ve su padre a lo lejos, sale corriendo, lo abraza, lo besa. Así es como se muestra el amor de Dios. Pero espera que el hombre tome la decisión. Tienes que decidir convertirte. Tienes que decidir acercarte a Él. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos ama, Dios nos perdona siempre, pero siempre que pidamos perdón. Siempre que reconozcamos nuestros pecados. Siempre que podamos decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Si lo decimos, Dios nos perdona. Pero si yo quiero vivir allá con los cerdos, y por ahí llega un sacerdote y me bendice con los cerdos, me está maldiciendo, me está infangando, me está dejando ahí, me está condenando. Entonces Dios quiere nuestra conversión. Entonces, Montfort me enseñó que en los últimos tiempos no tenemos que tener miedo, son los tiempos más hermosos. El problema que tenemos nosotros ahorita es que los medios electrónicos están en manos de Satanás. El internet, las caricaturas, la televisión, las películas, están en manos de Satanás. Nos está controlando por los medios de comunicación. Nos está controlando por la... Tenemos que romper con ese mundo para poder hacer silencio, por lo menos en la Cuaresma, hacer silencio para escuchar en tu interior la voz del Señor, que está hablando de manera poderosa, pero Él no habla con los ruidos, con la música estridente, ni siquiera con la música católica de brinco y salto. Ahí no está hablando el Señor. El Señor te habla en la brisa, te habla en el silencio. A ver, guardemos silencio un momentito. ¿Qué escuchas? Es la música del cielo. ¿No sientes la brisa? ¿No te está soplando la brisa? ¿No sientes una brisa fresca? Yo sí la siento. Estoy escuchando los pajaritos. Bueno, en ese silencio es cuando Dios te habla. Aquí está Dios presente, aquí está Jesús presente. Amén. Amén. Y Dios nos habla. Pero si estamos llenos de ruido, y que con qué voy a pagar la renta, y que mañana tengo que hacer esto, y que dónde anda mi hijo, y que mi marido quién sabe qué tanto, así no vas a poder nada, porque estás llena de ruido, llena de ansiedad, llena de temores, llena de angustia, y ahí no va a entrar Dios. Lo primero que te pide Dios es que conserves la paz de tu corazón. La paz de tu corazón. Esté como ese lago. ¿Se fijan en el lago que está allá? Todo parece un espejo aquel lago que está allá. No hay olas. Así debe estar tu alma siempre.
Porque si tu alma no está así, si estás preocupada, si estás ansiosa, si estás temerosa, si sigues teniendo miedo del coronavirus, del chupacabras, de la calaca, ¿cuáles eran los otros? Antes teníamos muchos ahí. La llorona. La cegua. Entonces, no, así no podemos. Con el atarante que traes, no puede Dios hablarte. Entonces, si hacemos silencio, entonces dice que en los últimos tiempos la Virgen María y el Espíritu Santo vienen a convocar, pero solo a los que le escuchan. Pues olvídate del ruido, olvídate de guerras, olvídate de pestes, olvídate de catástrofes, que exploten los volcanes, que se abra la tierra, que pase lo que quieras. A ti no te va a pasar nada si tú estás en paz con Dios, si tú estás consagrada a Dios, si en tu hogar se reza el rosario, porque eso es lo que tenemos que hacer. Si somos un pequeño rebaño, reunirnos a rezar el rosario. Yo casi creo que lo dice el mismo Montfort en otro libro hermosísimo, es el segundo libro más hermoso de Montfort, que se llama El secreto del Santo Rosario. Dice una cosa muy curiosa, tienen que leerlo porque no me acuerdo exactamente las palabras textuales, pero dice más o menos lo siguiente. Dice, ¿cuál es una de las características del pequeño rebaño? Que aprenden a cantar un cántico nuevo. Porque en el Apocalipsis se habla de 144,000 judíos y otros 144,000 que no son judíos, que vienen cantando el cántico nuevo y nada más lo pueden cantar ellos. Y el que no puede cantar ese cántico nuevo no es del pequeño rebaño, porque no puede cantarlo. No lo puede cantar. Los 144,000 del pequeño rebaño, dice, cantaban un cántico nuevo. Y Montfort se pone a preguntar, ¿cuál es ese cántico nuevo? ¿Dónde está ese cántico nuevo? Dice, pues, primero hay que ir al cántico viejo. ¿Cuál es el cántico viejo? El canto que cantaba Moisés después de la salida de Egipto, y cantan las alabanzas del Señor porque mató a los egipcios, se abrió el mar, cruzaron a pie enjuto, les dio comer pan del cielo. Entonces el cántico antiguo canta las maravillas de Dios Padre al rescatar a su pueblo. Entonces dice Montfort, bueno, si el canto viejo canta las maravillas de Dios Padre, el cántico nuevo tiene que cantar las maravillas de la redención. Si el cántico viejo es el canto del rescate de Egipto, el cántico nuevo, cualquiera que sea, tiene que cantar las maravillas de la redención en Cristo. Y dice, ¿cuál es el cántico nuevo? El Ave María. Porque al decir, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, estoy reconociendo la obra maravillosa de Dios que viene a rescatarnos. Y al decir, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, estoy reconociendo la maravilla que hizo el Espíritu Santo que permite que Dios se encarne en el seno de la Virgen María. Y además alabamos al bendito fruto de tu vientre. Jesús. Bendito el fruto de tu vientre. Jesús. Bendito el fruto de tu vientre. Jesús. Entonces el Ave María canta las maravillas de la Santísima Trinidad, de lo que Dios Padre hizo en María para salvarnos, de que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Canta las maravillas del Espíritu Santo, que hace que se encarne y María se queda llena de gracia, que esa gracia nos da poder de ser hijos de Dios, hermanos de Cristo y herederos del reino. Y canta las maravillas de Jesús, que muere por nosotros para salvarnos. Entonces, ese cántico nuevo solo lo pueden cantar, y los otros no pueden cantarlo, porque no quieren cantarlo, porque no quieren saber nada de la Virgen María, porque no reconocen a la Virgen María como la Madre de Dios, la Madre del Salvador. No pueden cantarlo, no quieren cantarlo. Y llega a decir una cosa muy fuerte, léanlo ustedes, no tengo aquí el librito, está en el internet, el secreto del Santo Rosario. Es una señal de condenación cuando una persona siente un rechazo a rezar el Santo Rosario.
esa persona está en grave peligro de condenarse. Porque no puede cantar las alabanzas a la Santísima Trinidad. Lo dice Montfort. Léanlo, no estoy citándolo textualmente, me sorprendió eso que dice. Pero eso coincide otra vez con lo que dice el Apocalipsis, que solo los 144,000, el pequeño rebaño, podían cantar el cántico nuevo. Que de hecho el rosario debería de ser cantado porque es una salmodia, ¿sí? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Ya se me olvidó, pero bueno, por ahí va. Métanse a inteligencia, nueva inteligencia artificial, y ahí se los canta la inteligencia artificial. El Padre Nuestro también lo cantamos, ¿no lo cantamos? Sí. Ok, esto es un canto, es una salmodia. Padre, ¿traigo agua? No, no necesito agua, ¿no tiene whisky? Canto mejor con whisky. Porque creo que te está dando el humo a lo mejor. No, no me está dando el humo, aquí traigo mis... Oh. Sí. No, es que necesito estar entonado para cantar bien, no es cuestión de agua, es cuestión de estar bien entonado. ¿Sí? Mi mamá decía, mejor no cantes. Sí. A mí también me lo dijeron, padre, usted es muy bueno predicador, pero de cantante no la hace. A mí también me lo decía. Pero bueno, entonces, cantar el cántico nuevo. ¿Dónde podemos agarrar este libro? En el internet, gratis. O lo compra en Amazon. Todo lo compra en Amazon, no se haga esa chamarra, la compró ahí en Amazon. No, es de Costco. ¿Se la quitó a su esposo? No, a Costco. Ah, ya lo Costco. Es de Costco, bueno, ándale pues. No sabemos. Entonces, a ver, ya no me interrumpan, porque si no, no puedo, no terminamos. No seguimos. Estamos hablando del Papa Juan Pablo II, ¿no? Cómo Dios nos dio ese tiempo de luz y de gracia para todos, ¿verdad? Y si leyéramos todos sus escritos, lo que dice de la Eucaristía, lo que dice del sacerdocio, no habría ninguna confusión en la iglesia. ¿Sí? Por eso nos los mandó Juan Pablo II. Y la tercera cosa de Juan Pablo II, pues es Sor Faustina, ¿no? Él era papa polaco y vino para traernos esa devoción de la Divina Misericordia. Y ustedes saben que los eventos más bonitos, más grandes que tuvimos eran los eventos de la misericordia. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Alguien estuvo en esos eventos de la misericordia? Sí. Y venían todos los grupos de la misericordia con sus estandartes, era algo muy bonito. Ojalá podamos repetir. Pero bueno, entonces todo eso se lo debo a Juan Pablo II. Juan Pablo II me dio la bendición y yo me siento responsable, como legionario, pues de defender las enseñanzas del Santo Padre y darlas a conocer. Y creo que hasta ahorita lo he hecho todo el tiempo. Ustedes saben cómo les estuve transmitiendo encíclica que salía, encíclica que yo les explicaba, les explico el esplendor de la verdad. Bueno, entonces estamos diciendo que los tiempos que vivimos son los más hermosos que Dios nos da. Pero son hermosos nada más para los que se recogen en oración con la Virgen María, los que guardan silencio, los que oran juntos, los que se reúnen, porque el Espíritu Santo viene y la Virgen María con misericordia, poder y gracia para prepararnos para algo todavía más hermoso, que es el reinado de Cristo. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.